Erretore jauna, lehendakari jauna, agintariak, jaun Andreok, lagun guztiok, egunon eta ongi etorri Deusto Forumek krisialdearen irteerantz nola zein balditzatan zikloaren barruan emango duen hitzaldi honetara. Ongi etorri oso berezia Iñigo Urkullu, Eusko Jaurlaritzako lehendakari jaunari. Eskerrik asko gaur Deustuko Unibertsitatean egoteagatik. Zure unibertsitatea ere bada, gradu ondoko ikasketak berton egin zenituen eta. Eskertzen dizugu Deustu Forumek ziklo honi hasiera ematea. Euskadi 2020 giza garapena eta hazkunde iraunkorra hitzaldiarekin. Ongi etorri ere, Guillermo Dorronsoro, La Comercialeko dekanoari edo Deusto Business Schooleko dekanoari. Bien, iniciamos hoy el ciclo hacia la salida de la crisis, ¿cómo? ¿En qué condiciones? Se ha convertido en un lugar común la afirmación de que nos encontramos ante el inicio de la salida de la crisis. En este sentido, apuntan distintas informaciones relativas al incremento de las exportaciones, al crecimiento del turismo, al aumento de las inversiones extranjeras, a la mejora de la prima de riesgo e incluso hoy se recoge en la prensa el incremento de quienes cotizan a la Seguridad Social. Así lo vinieron a confirmar antes de ayer autoridades políticas y agentes económicos en el foro reunido en el Guggenheim. De hecho, distintos organismos nacionales e internacionales prevén un crecimiento económico entre el 0,5 y el 1 para el año 2014. Pero al mismo tiempo son muchos los interrogantes que se nos suscitan. Nos preguntamos sobre la consistencia de este abandono de la recesión, de esta salida de la recesión, si es reversible o no, cuánto costará que se afiance hasta el punto de que se estabilicen las finanzas públicas y privadas, fluya el crédito y el empuje de la actividad económica permita la creación de empleo en la cuantía necesaria. Una vez iniciado el crecimiento, ¿cuál va a ser el modelo hacia el que caminamos? En el sector público se han producido notables recortes presupuestarios con la consiguiente limitación de los servicios públicos prestados, también un cierto adelgazamiento de la estructura del Estado e incluso algunas pocas privatizaciones. Y estas líneas de actuación parecen indicar que nos dirigimos a un modelo distinto al del Estado del Bienestar. En el sector privado asistimos a la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, a una mayor precariedad en el empleo, a una mayor conflictividad y a una creciente desigualdad socioeconómica. Y todo ello parece apuntar a un modelo de corte más claramente liberal. Al tiempo surge la duda de si se han eliminado o al menos reducido deficiencias estructurales de la economía a que una y otra vez se hace referencia frecuentemente de modo poco determinado. ¿Cuáles serían algunas de las líneas que habrían de reforzarse para sustentar una actividad económica más competitiva, vigorosa, sostenible? ¿Serán necesarios nuevos sacrificios? ¿Quién habría de soportarlos? Se trata en este ciclo de abordar estas y similares cuestiones que suscita la coyuntura actual desde las destacadas atalayas que ocupan los conferenciantes en el mundo de la política, de las finanzas, de la industria, etc. Corresponde iniciar estas reflexiones al excelentísimo señor lehendakari del Gobierno vasco, don Iñigo Urkullu. No me voy a detener a presentar, es conocido por todos ustedes. Baste decir que, como saben, proviene del mundo de la docencia, es funcionario de carrera de educación, en excedencia, claro está. Durante 4 legislaturas ha sido parlamentario en el Parlamento Vasco y ha desempeñado los cargos de más alta responsabilidad en el Partido Nacionalista Vasco. Fue nombrado lehendakari el 15 de diciembre de 2012. Antes de ayer, en la intervención que efectuó en el foro llamado España, de la estabilidad al crecimiento,
en el Guggenheim, se pronunció a favor de una economía más humana frente a un mercado sin alma cuya tiranía ha puesto en peligro el estado del bienestar. Hoy su intervención, Euskadi 2000, Desarrollo Humano y Crecimiento Sostenible, a buen seguro que nos va a permitir conocer más detenidamente su visión. Antes de ceder el uso de la palabra, como es habitual en este foro, tras la conferencia habrá un diálogo. Sus preguntas las dirigen, por favor, por escrito en las tarjetas que se les han facilitado y les serán recogidas de forma que las podamos presentar. Lehendakari jauna, hitza zurea. Erretore jauna, Bilboko Gotzaia, Bizkaiko Aldun Nagusia, Bizkaiko Batzar Nagusitako presidenta, sailburua, herri gizarte agintariok, unibertsitate agintariok, jaun Andreok egun on guztioi, eta eskerrik asko gurekin izateagatik eta emandako aukeragatik. Hasteko beraz, eskerrak eman nahi dizkiot, Deusto Forumi gonbidatu nauelako. Tribuna honetan beste batzutan ere hartu dut parte, entzule bezala eta hitzaldi batean ere. Beti oso ondo hartu naute eta gaur lehenengo aldiz parte hartzen dut Euskadiko lehendakari gisa. Euskadik aldaketa sakona bizi du une honetan. Ez da gure historiaren edozein une berriz aldatzeko aukeraren aurrean gaude. Euskadi 2020 gizagarapenerako eta hazkunde iraunkorreko gure proiektuaren oinarritik hasiko naiz. Proiektuaren oinarriak, zimenduak, gure baloreetan oinarritzen dira. Unibertsaltasuna, balioak eta hobetzeko espiritua dira gure proiektuari aplikatzeko edo ezartzeko ezaugarriak. Gaur, ikasle foro edo irakas foro edo foro akademiko, unibertsitario eta ondorioz, foro kritiko baten aurrean nagoela jakitu naiz. Utziko didazue Euskadi 2020 gure proiektuaren ildo nagusiak azaltzen egingo dituzuen galderak erantzun aurretik. Comienzo con un agradecimiento y un recuerdo. Un agradecimiento a los organizadores. Siempre me he sentido muy bien acogido en este foro, en este Deusto Forum al que hoy acudo por primera vez como lehendakari. Y un recuerdo a José Antonio Aguirre y Lecube, alumno de Derecho en estas mismas aulas de la universidad que está atrás de nosotros hace 90 años. Un estudiante que sufría como uno más. Así se expresaba en una carta enviada a un amigo. Mañana comenzaremos de nuevo las clases y como solo queda un mes para los exámenes, hay que arrear de firme pues cualquier descuido este año me podría costar caro, decía el lehendakari Aguirre, estudiante en aquel momento. Arrear de firme. Arrear de firme es lo que necesita hoy también nuestro país. Este es el espíritu de la conferencia que hoy presento. El proyecto Euskadi 2020 para el desarrollo humano y el crecimiento sostenible. Comienzo por una mención a la propia universidad, porque un país que aspira a la excelencia necesita una universidad de excelencia. Vinculo universidad a universalidad, abierta y con una ambición de formar a la persona con carácter integral, una formación académica asentada en unos valores sólidos y universales. Vinculo también universidad con espíritu crítico, con una visión no acomodada, exigente, con una actitud positiva de mejora continua y cambio. Universalidad, valores y espíritu de mejora son atributos de aplicación a nuestro proyecto de país, especialmente en este momento. No es un momento cualquiera de nuestra historia. Afrontamos la oportunidad de afrontar una nueva transformación de Euskadi. Aitaren Etxea no está necesitada de reformas parciales. Este es el momento de un nuevo proyecto de futuro, con una doble componente, local y global. Local porque se trata de un proyecto endógeno que se plantea desde dentro y se asienta en las raíces y la identidad de nuestro pueblo. Global
porque el mundo ha cambiado, no hay distancias, la tierra es plana, la universalidad es nuestro escenario. La juventud universitaria vive hoy con naturalidad este entronque entre lo local y lo global. Euskadi está cambiando y formamos parte de una generación que va a tener la oportunidad de convivir en paz. En 1936, José Antonio Aguirre constituyó el primer gobierno vasco, iniciada ya la guerra civil. Nunca desde entonces hemos vivido un momento de democracia y ausencia de violencia como el que ahora se nos presenta. Podemos conjugar el binomio recuperación económica y convivencia en paz por primera vez en décadas. Afrontar este reto demanda contar con un proyecto sólido y de futuro. Hoy, consciente de que me encuentro en un foro académico y por tanto crítico, me propongo compartir las líneas maestras de este proyecto. Los valores como cimiento del proyecto. Voy a comenzar por la base del proyecto Euskadi 2020 de crecimiento sostenible y desarrollo humano. Los cimientos de este proyecto se asientan en nuestros valores. El primero es la ética, un valor que se puede expresar con la idea de predicar con el ejemplo. Todas y todos los altos cargos del Gobierno hemos firmado un código ético y de buena conducta. Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición pública de cuentas. Somos conscientes del estigma de corrupción que se ha asociado a la acción política. Nuestra respuesta se fundamenta en los valores suscritos en un código transparente y muy exigente. La acción política está necesitada de una dignificación desde el ejemplo. Nuestro Gobierno se siente comprometido con este objetivo. El segundo valor es la responsabilidad. Hemos comprometido una gestión eficiente y rigurosa del sector público. Una de las causas de la gravedad de la crisis económica padecida se encuentra en el desmedido recurso al endeudamiento, tanto privado como público. Debemos reconocer que hemos conocido esta cultura en la gestión pública. Así, los años 2009, 2010 y 2011, antes de la reforma exprés de la Constitución pactada entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, el Gobierno vasco superó el límite de déficit presupuestado y aprobado, multiplicando exponencialmente su deuda. No había pasado con anterioridad y tampoco con posterioridad. El efecto es conocido. El año 2009, el Gobierno vasco necesitaba destinar solo 80 millones de euros al pago de intereses y amortización de la deuda. 2009, 80 millones. Este año 2014 nos vemos obligados a destinar 800. Y el año que viene serán más de 1.000 millones. Esta es una carga que minora y va a minorar la disponibilidad de recursos para los servicios públicos. Egoera honen aurrean, Eusko Jaurlaritzaren lehenengo konpromisoa kontu publikoen zorroztasuna eta kontrola izan da. Hau da, zerbitzu publiko iraunkorrak bermatzeko modu bakarra. Kudeaketan eraginkortasun eta zorroztasun oinarri edo zimendu horien gainean pertsona helburu konpromisoa eraikitzen ari gara. Hori da gure gizarte aukera, gure proiektuaren oinarria. El tercer valor es la solidaridad. El rigor y control de las cuentas es la única forma de garantizar la prestación del servicio público con carácter sostenible. La única forma de edificar nuestra opción social, el compromiso con las personas. Esta opción significa primar la garantía de los servicios esenciales de sanidad, educación y protección social, con carácter público y universal. Dedicamos a este proyecto y a este objetivo más del 70% de nuestros recursos. Esta es una opción política. Apelamos a una ideología humanista que prima la atención a la persona, el equilibrio y la cohesión social. Esta opción puede ser discutible y de hecho se ha discutido desde planteamientos liberales. El Gobierno vasco ha sido transparente en su opción pública. Los servicios esenciales representan los cimientos de nuestro proyecto de desarrollo humano y crecimiento sostenible. Sobre esta base
Hemos afirmado también nuestra apuesta por el empleo. El empleo es precisamente la base de la solidaridad. La mejor forma de trabajar por el empleo es fortalecer las políticas de estímulo a la economía. Para ello, hemos manifestado nuestra confianza en la empresa, en el proyecto compartido que representa. Este apoyo a la empresa es también una opción política, también discutible y, de hecho, discutida desde una visión de izquierda más dogmática. Defendemos este modelo porque en nuestro proyecto la empresa es el cauce para garantizar la reactivación económica y la creación de empleo. La administración pública no crea empleo, salvo sus propias ofertas públicas. La administración pública facilita las condiciones y aplica medidas de estímulo para que la empresa invierta, crezca y genere oportunidades de empleo. Estos son los valores, los cimientos de Euskadi 2020. Ética, responsabilidad, solidaridad. Los 3 ejes del proyecto Euskadi 2020. Nuestro proyecto se resume en 3 ejes de actuación y 14 planes estratégicos. No podrán ustedes visualizar, pero este es el esquema de funcionamiento del Gobierno vasco, además de lo que es su programa de gobierno, además de lo que es el programa legislativo. Tenemos un programa de 14 planes estratégicos que está centrado en crecimiento sostenible, desarrollo humano, teniendo en cuenta también un pilar fundamental que es el Plan de Paz y Convivencia. El primer eje es el crecimiento sostenible. Este es el motor económico de nuestro país. El día 28 de enero aprobamos el programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica, que compromete una inversión de 6.475 millones de euros en 3 años. Este programa integra un plan de empleo que tiene por objeto la creación de 32.000 empleos en Euskadi hasta el año 2016. Vamos a invertir 775 millones de euros en este objetivo central. 6.475 millones en 3 años. Téngase en cuenta que el presupuesto del Gobierno vasco para este año 2014 es de 10.200 millones y hemos dicho que más del 70% de ese presupuesto lo destinamos a los servicios esenciales de las políticas públicas mencionadas. Integra también la estrategia 4I, los planes de inversión, industria, innovación e internacionalización. La base del futuro económico vasco en la que vamos a invertir 5.700 millones en 3 años. Siguiendo con este eje de crecimiento sostenible, nuestro proyecto compromete la mejora de la gobernanza. Así, preparamos el Plan Estratégico de Innovación Pública, que supone la apuesta por un sistema de gestión más eficaz y eficiente, más transparente y cercano. El Gobierno va a aprobar este año el 4º Programa Marco Medioambiental de Euskadi para completar este primer eje. He citado los 7 planes del crecimiento sostenible. Y en este ámbito me detengo en un reto adicional para el presente año, el proyecto del Instituto Vasco de Finanzas. Supone un nuevo impulso a la política pública de estímulo a la economía y apoyo a la empresa. El Instituto Vasco de Finanzas va a permitir una gestión más eficaz de los fondos de inversión de participación pública, de la concesión de financiación, avales o garantías a los proyectos empresariales o de la toma de participación en capital. No cabe duda de que uno de los grandes problemas de las empresas vascas es la falta de financiación. El Instituto Vasco de Finanzas ha puesto en marcha una línea financiera con recursos del Banco Europeo de Inversiones, del que se ha realizado ya una primera disposición, por importe, humilde sí, pero por importe de 50 millones de euros según nuestros recursos. El objetivo es que toda pequeña o mediana empresa con un proyecto viable disponga de financiación para llevarla a cabo. Creemos en la empresa. La apoyamos como vía de crecimiento sostenible y desarrollo humano. La empresa que funciona es sinónimo de empleo y aportación al bien público. Primer eje, por lo tanto, crecimiento sostenible. El segundo eje es el desarrollo humano. Este es el motor humano de Euskadi y agrupa 6 planes. El Plan de Salud 2020, ya aprobado. El Plan de Seguridad Pública, que compromete una Ertzaintza de mayor cercanía y proximidad a la ciudadanía. La nueva estrategia de formación profesional
y plan universitario, la agenda estratégica del euskera, el 6º plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres aprobado el pasado año y el plan estratégico de servicios sociales que nos proponemos consensuar este ejercicio. Crecimiento sostenible, desarrollo humano. El tercer eje del proyecto Euskadi 2020 es el plan de paz y convivencia. En este terreno avanzamos con paso firme. El 26 de noviembre aprobamos el plan con 18 iniciativas comprometidas. Me van a permitir citar, además de las 18 iniciativas que miran al pasado, miran al presente y miran al futuro, me van a permitir citar principios que no me voy a cansar de repetir. Desarme ordenado, completo y verificado de ETA. Reconocimiento del daño injusto causado. Aceptación y aplicación de las soluciones legales que ofrece la política penitenciaria. Reconocimiento a todas las víctimas desde una memoria inclusiva y convivencia normalizada con la integración de las 4 tradiciones políticas vascas. Este es el plan de paz y convivencia que integra la voluntad inequívoca de que el error y el horror sufridos no se vuelvan a reproducir. Estos 3 ejes y 14 planes conforman el proyecto Euskadi 2020. Tenemos un proyecto, sabemos a dónde queremos ir y hemos puesto las bases para llegar. Este es el proyecto para una nueva transformación del país en un momento que demanda visión consensuada, estrategia compartida y acción concertada. Concertada, el espíritu del acuerdo. Esta es la actitud que defendemos. Lo hacemos con total convicción. Euskadi 2020 demanda un espíritu de acuerdo y consenso, no la confrontación y el enfrentamiento permanente que tanto nos condiciona en el día a día. Vuelvo a acogerme al espíritu crítico de este foro para reconocer que la situación cuando asumimos el gobierno era muy complicada y difícil. Euskadi se encontraba en recesión. Conformamos el gobierno en minoría. No fue posible un acuerdo y en abril del año pasado nos vimos obligados a retirar el proyecto de presupuesto. Tuvimos que afrontar 2013, el año pasado, con una reducción del 11% de recursos y proceder a un ajuste interno de más de 1.000 millones, algo que el Gobierno nunca había afrontado con anterioridad. El arranque de la legislatura fue realmente complejo. Reconozco las dificultades con que hace 15 meses iniciamos nuestra andadura. Hoy la situación sigue siendo difícil. Nos va a costar dedicación y esfuerzo superar la cultura del enfrentamiento y la visión del corto plazo tan instaladas en las relaciones políticas. No vamos a cejar en el empeño, porque la salida tiene una única dirección posible: diálogo, entendimiento y acuerdo. Ello si pensamos en el ejercicio de la política con la mirada puesta en el medio plazo. El Gobierno vasco en su conjunto está comprometido en un cambio de orientación en las relaciones políticas e institucionales. Por este motivo, otorgo gran importancia a los 2 encuentros que convoqué en Ajuria Enea y Lehendakaritza los días 8 y 21 de mayo de 2013 respectivamente. En el primero participaron los 3 diputados generales y la presidenta de Eudel. Sirvió para acercar posiciones distintas y distantes. El fruto llegó el 30 de septiembre con la firma del acuerdo institucional para el estímulo de la actividad económica. Supuso concertar una inversión de 180 millones para infraestructuras de comunicación, obras hidráulicas, vivienda, equipamientos sociales y de salud. El resultado derivado ha permitido que Gobierno, diputaciones y ayuntamientos de las capitales hayamos iniciado el año con presupuestos acordados y aprobados. Una situación inédita en un país plural con gobiernos en minoría. El segundo encuentro reunió a los líderes de los 5 grupos políticos parlamentarios. Compartimos un diagnóstico de situación y planteé 5 consensos de país: reforma fiscal, lucha contra el fraude, reactivación económica y empleo, políticas públicas y sociales, nuevo modelo institucional. Hemos avanzado.
pero el camino del acuerdo, acuerdo no interesado, acuerdo no condicionado, el camino del acuerdo tiene todavía mucho recorrido. Tenemos mucho que avanzar juntos. En el día a día nos vemos sometidos a una gran presión en demanda de acciones urgentes y respuestas inmediatas. Se extreman las posturas de oposición, se acentúa una visión cortoplacista y se actúa con esa visión. Se utiliza la vida parlamentaria como ariete de desgaste político y del gobierno. Se tensan los posicionamientos socioeconómicos. Se extreman las posturas críticas y los planteamientos demagógicos. Soy consciente de todo ello. Asumo las dificultades. No voy a cejar en el empeño. Creo en la capacidad transformadora de la acción política y siento la necesidad, más que nunca, de una convivencia normalizada que contribuya a prestigiar la iniciativa pública. Necesitamos visión y no improvisación, consenso y concertación, no enfrentamiento y descalificación. Necesitamos acuerdo. Hemos visto cómo este acuerdo es imposible en el Estado. A pesar de la profundidad de la crisis económica y el desempleo, el acuerdo entre partidos, instituciones y agentes sociales no ha sido posible. Tampoco lo ha sido ante la evidencia de los casos de corrupción y su afección a la imagen de la acción política e institucional. Incluso ante la oportunidad abierta en Euskadi, nos encontramos reclamando una política de Estado para la paz que no acaba de conformarse. Otro modelo es posible y, desde luego, necesario. Defiendo en Euskadi un acuerdo nacional que responda a las demandas ciudadanas desde una visión constructiva y de largo plazo, que nos permita aprovechar las nuevas oportunidades, que contribuya a la dignificación de la acción política e institucional ante la ciudadanía. Este es el espíritu del proyecto Euskadi 2020, porque el momento que vivimos es de transformación profunda, demanda altura de miras, entendimiento, visión de futuro y compromiso público. 3 compromisos para 3 retos. La Biblia de nuestro proyecto está plasmada en el programa de gobierno aprobado el 9 de abril. Es un programa muy detallado con 623 iniciativas. Es transparente y su seguimiento se realiza de forma pública a través de la web Irekia. Se resume en 3 compromisos. El primero es el empleo. Este fue mi mensaje ante los responsables europeos en la cumbre económica celebrada el lunes. Nos corresponde defender un modelo de crecimiento y desarrollo humano, empeñarnos en el rescate del empleo con la intensidad dedicada al rescate bancario, primando el programa europeo de garantía juvenil que permita ofrecer un horizonte de integración laboral y emancipación a la juventud. Todos los esfuerzos de inversión, crecimiento y solidaridad del Gobierno confluyen en el empleo como factor de integración y cohesión social. Aurreneko konpromisoa beraz, enplegu aukera berriak sortzea da. 3 urte hauetan, 86 milioi euro inbertituko ditugu Europar Batasunaren Gazte Bermea programaren proposamenak Euskadin ezartzeko, Euskadin aplikatzeko. Bigarren konpromisoa, bakea eta bizikidetza sendotzea da. Eta 3. Euskadirako estatus politiko berri bat lortzea. Gaur, esan aldut, badirela baldintzak gure herriak egi bihur dezan proiektu politiko hori 2020 urterako. Proiektu horrek euskal nortasuna unibertsaltasun bokazioarekin elkartu behar ditu. Garapen ekonomikoa gizarte kohesioarekin. Modernitatea iraunkortasunarekin. Hoy podemos decir que confluyen las circunstancias para que nuestro país pueda hacer realidad este proyecto político para 2020. No partimos de cero. Euskadi ha demostrado capacidad de adaptación y superación. Hemos conocido la reconversión industrial de los 80, demostrando que una política activa es capaz de reestructurar y salvar el tejido industrial. Hemos conocido en los 90 la apuesta por la inversión pública y la modernización de las infraestructuras. También a partir del año 2000, el impulso de los parques tecnológicos que venía ya de antes, la ciencia y el conocimiento. Esta década retomamos esta trayectoria con una nueva propuesta de política económica y afrontamos el reto de la globalización.
Primer compromiso, por lo tanto, el empleo. El segundo compromiso es Basque Country. Basque Country no es solo el nombre de un país, es la estrategia de futuro de Euskadi en el mundo global. Quiero destacar esta idea en este foro universitario porque es una pieza esencial de nuestro proyecto. El futuro de Euskadi es global, es una sentencia conocida y reiterada, sí, pero es verdad. Esta va a ser la década de la internacionalización, de las empresas y de las universidades, de las instituciones y de los profesionales. Es un reto colectivo y también un compromiso personal. Durante este primer año de gobierno me he reunido con los líderes de la Unión Europea y con un gran número de embajadores. He tenido encuentros de trabajo con el grupo de embajadores de la Unión Europea, la Liga Árabe y América Latina. Esta misma semana, en torno a la cumbre, me he reunido con los embajadores de México, Noruega, Alemania y Estados Unidos. He querido mostrarles un país con vocación internacional, abierto a participar en proyectos globales con empresas que no solo exportan, sino que se implantan en los mercados exteriores. Hoy puedo desvelar que existe un gran interés por la nueva Euskadi y su futuro, por el momento histórico que vivimos, por conocer las interioridades de este nuevo tiempo. Ven un país que se ha ganado un reconocimiento en el mundo económico y empresarial, que afronta ahora la etapa del post-terrorismo bien posicionado internacionalmente. Lehenengoa enplegua, bigarrena Basque Country, eta hirugarren konpromisoa berrikuntza da. Murgilduta gaude herri gisa dugun erronka honetan. Hori da gure etorkizunaren ikuspegia, baina ez dugu oraina alde batera uzten. Gure erronkaren oinarria da suspertze ekonomikoa eta enplegu aukera berriak sortzea. Egunez egun egitea. Hori da gure erantzunkizuna. Lehenengo egunean esan nuen ez gaudela ondo, eta beste zerbait ere esan egin nuen. 2013a eta 2014a urte gogorrak eta zailak izango zirela, alegia. Egia izaten jarraitzen du, baina gaur ikuspegi baikorragoa erakutsi aldugu. Hemos aprobado el programa por el empleo y la reactivación con un alto nivel de consenso y una visión de acción práctica para 3 años. La industria, la inversión, la innovación, la internacionalización van a contar con un decidido apoyo público. Esta es la estrategia para favorecer el crecimiento y el empleo. He reconocido que el conjunto del Gobierno tuvo que hacer un esfuerzo en el año 2013, el año pasado, para mantener los servicios esenciales de salud, educación y protección social. Este 2014, además de lo anterior, vamos a realizar un esfuerzo para mantener la dotación en innovación, porque representa el futuro económico de nuestro país. Este esfuerzo va a permitir una inversión pública de 280 millones de euros en innovación. En este camino no estamos solos. Vamos a presentar el nuevo Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación con el doble reto de primar la concertación público-privada e incorporar Euskadi al proyecto europeo RIS3 de especialización inteligente. Merecemos una mirada positiva. Si fuimos capaces de afrontar la convivencia no deseada de crisis y violencia en el pasado, estoy convencido de que ahora vamos a lograr volver a la senda del crecimiento y el empleo. Termino. Euskadi 2020 nos habla de un nuevo país. La violencia y el terrorismo van camino de ser parte del pasado. Un pasado tan negro como esperanzador puede ser el futuro en paz y convivencia. Contamos con una oportunidad histórica, anhelada durante décadas. Es el momento de alcanzar también un nuevo estatus político de futuro. Se ha constituido la ponencia de autogobierno con la participación por primera vez de todos los grupos políticos parlamentarios, todos. Este es el reto de un país plural, el momento de la política con mayúsculas y la altura de miras. Nos corresponde asumir nuestra responsabilidad institucional y alumbrar un nuevo estatus que dé respuesta a un contencioso político no resuelto. Euskadi puede y quiere crecer como país. Nuestro futuro es crecer en autogobierno y crecer en Europa. He comenzado con José Antonio Aguirre, estudiante de Deusto. Concluyo con Aguirre como primer lehendakari de Euskadi y lo hago recuperando su mirada a Europa como futuro de Euskadi. Hace 60 años afirmaba: ¿cómo no hemos de saludar con emoción y esperanza
los intentos esforzados que realizan los hombres mejores de Europa en pro de la unión del continente. Nuestros problemas solo podrán tener solución dentro de Europa. Nuestro concepto de los derechos humanos es el suyo, en sus albores. Nuestro acervo cultural es el mismo. Nuestro sentido democrático de la vida es común y el ansia de progreso económico y social que distingue a los europeos quisiéramos verlo desarrollado en nuestro propio suelo al amparo de la libertad. Esto decía el Lehendakari Aguirre hace 60 años. El proyecto Euskadi 2020 representa nuestro desafío como nación en este marco europeo de derechos humanos, diversidad plural, progreso económico y social, democracia y libertad. Para el año 2020, Euskadi aspira a alcanzar uno de los 3 primeros puestos del mundo en el índice de desarrollo humano. Habremos consolidado la paz y la convivencia. Contaremos con un nuevo estatus político acordado, refrendado por la ciudadanía vasca y respetado. Esta es la Euskadi que queremos y construimos en este momento crucial de nuestra historia, un tiempo apasionante de transformación y crecimiento para nuestro país. Aukera paregabea dugu gure nahiak eraiki eta egi bihurtzeko. Euskadik etorkizunera begiratzen du eta munduko 3 lehen postuetako bat betetzea espero du giza garapenean. Nahi dugun Euskadik bakea eta bizikidetza sendotuta izango ditu. Nahi dugun Euskadik herritarren artean adostutako, berretsitako eta errespetatutako estatus politiko berria izango du. Hori da nahi dugun eta eraikitzen dugun Euskadi. Aldaketa eta hazkunde unea bizi dugu gure herriarentzat, une historikoa, erakargarria eta erabakigarria. Eskerrik asko denoi. Muchas gracias, Lehendakari, por tu magnífica intervención. Han llegado algunas preguntas. Varias de ellas se refieren a ese espíritu de consenso, a ese espíritu de concertación al que has hecho, que también en tu intervención del lunes en el Deusto Global Forum apelabas al concierto económico que desde hace más de un siglo pues ha sido un gran valor para nuestras instituciones. Se preguntan cómo en estos momentos de incertidumbre, de desasosiego social, de empleo que no llega, en el que la zozobra se ha instalado en la sociedad, ¿cómo vamos a poder llegar a ese consenso con todas las fuerzas políticas y los agentes sociales? ¿De dónde nos va a venir la luz? ¿Dónde crees tú que va a estar la fuerza que va a inspirar estos consensos? En la exposición me he referido a lo que es el programa marco de reactivación económica y empleo, a lo que es la cantidad destinada tras un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Por lo tanto, hay una base suficiente de inicio entre 2 partidos políticos diferentes, obviamente, 2 partidos políticos que en sí también suponen la mayoría parlamentaria en el Parlamento Vasco. Pero es una base suficiente que no es toda la que nosotros como Gobierno querríamos en ese espíritu de acuerdo, de concertación, de consenso. Es un espíritu que también ha tenido un apéndice que se ha logrado en lo que es la reforma de la política fiscal y que ha tenido también su traslación a lo que es el acuerdo de reactivación económica y generación de empleo con el Partido Popular. Por lo tanto, hemos ido construyendo una relación entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular. Ese acuerdo ha tenido su proyección también, de alguna manera, el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista a otras instituciones en lo que ha sido la flexibilización, la relajación en el objetivo del déficit para el año 2013, trasladado a las diputaciones y trasladado también a los ayuntamientos. Y a los ayuntamientos fundamentalmente, además de 2 diputaciones como las de Vizcaya y las de Araba, que han compartido con el Gobierno cuáles son los proyectos a los que quieren destinar esta flexibilización en el objetivo del déficit y tienen como motivo fundamental también la generación de empleo, también la relajación en el déficit trasladada a los ayuntamientos tiene como objetivo los planes locales y planes comarcales de empleo, 37 planes locales, planes comarcales de empleo. Además, yo diría que
este compromiso que tenemos hasta el año 2016 lo tenemos que ir abonando y regando permanentemente, no solamente en la relación entre los partidos políticos, no solamente con esa reivindicación que hago de la mirada al medio plazo, por no decir a largo plazo, porque seguimos instalados en la mirada al corto plazo, en la relación entre las formaciones políticas. Pero no es en el ámbito de la relación de los partidos políticos en la que me quiero detener en el desarrollo de este acuerdo, sino que queremos también trasladarlo a lo que es el ámbito de lo que se denomina diálogo social. Este es un objetivo para este año 2014 del Gobierno vasco, intentando superar todas las dificultades que venimos arrastrando desde hace años en lo que es esa necesidad de diálogo social. Tenemos que hablar con agentes sociales y económicos. Tenemos que superar lo que puedan ser también las interpretaciones que se hayan podido hacer en el pasado para saber cuál es la realidad en la que estamos instalados y la realidad de un mundo global y la realidad, por lo tanto, en la que nosotros tenemos que implementar nuestra propia identidad también a lo que es la transformación económica que es necesaria con el espíritu de reactivación y el espíritu de generación de empleo. No es, por lo tanto, una cuestión que sea solo del Gobierno vasco, no es una cuestión que sea solo del Gobierno y las instituciones, las diputaciones o los ayuntamientos, no es una cuestión que sea, por lo tanto, de los partidos políticos que o bien sustentan al Gobierno o bien sustentan la gobernabilidad de otras instituciones aprobando presupuestos anualmente, es una cuestión en la que tenemos que saber llegar a aplicar la fórmula del acuerdo, del consenso, de la concertación, también con los agentes sociales y económicos. Otras de las preguntas se refieren, ha habido un profundo ajuste en el sector privado en estos últimos años, han sido 5 años durísimos, se ha destruido empleo, han desaparecido industrias. En el sector público ha habido algunos ajustes en el inicio de esta legislatura, ha habido alguna disminución de sociedades públicas, pero se preguntan si el ajuste en el sector público debe continuar, si hay que profundizar en la reforma de la administración, en la reducción de algunos puestos, en la coordinación de algunas iniciativas, o si considera que esto ya, pues con lo que se ha hecho hasta ahora, es suficiente. Comenzamos nuestra andadura como Gobierno con un compromiso de ir a la reducción de la estructura de altos cargos del Gobierno y de la estructura de departamentos en un 20%. Somos un Gobierno, en las circunstancias que estamos viviendo, con 8 departamentos. El Gobierno con menos departamentos y, por lo tanto, menos consejeros y consejeras que nunca haya existido en la historia de la institución vasca común que es el Gobierno. Comenzamos también con un compromiso derivado aguas abajo en lo que son los altos cargos del Gobierno, también una reducción del 20%. Y es un compromiso que yo he manifestado también en la exposición, en lo que fue la reunión con los partidos políticos, en los 5 grandes consensos de país necesarios, uno de ellos, además de la reforma fiscal, de la lucha contra el fraude, de las políticas públicas, etcétera, uno de ellos es el del redimensionamiento del sector público. Creemos que 32, 33 años después, contando el primer año de andadura de las instituciones vascas, el Gobierno vasco y Parlamento vasco, desde el año 1980 como un año de inicio, creemos que 32, 33 años después merece la pena una reflexión sobre lo que es la propia estructura del propio Gobierno, como también de la estructura de sociedades públicas, entidades, fundaciones, organismos que están compartidos entre el Gobierno, diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, y creemos que es posible una reestructuración sin que eso suponga tampoco la destrucción de empleo público, porque ese es el compromiso que también asumimos. No destrucción de empleo público, que no es lo mismo que no contratar temporalmente o no proceder a contratos temporales, es no destrucción de empleo público. Y en este punto estamos también avanzando en lo que es la propia reestructuración del entramado público que afecta al Gobierno vasco particularmente, y estamos también implicados en el diálogo con las diputaciones para ver cómo procedemos. Esta es una cuestión que, además de a los partidos políticos, también el día 8 de mayo del año pasado presenté como una cuestión en la que trabajar conjuntamente a los 3 diputados generales. Además de esto, he dicho también en la exposición, el propio Gobierno vasco estamos
implicados en un plan de innovación pública. Y esto es algo que podremos poner en marcha próximamente una vez de que elevemos a Consejo de Gobierno lo que ya es el desarrollo de ese plan de innovación pública en borrador, que ya lo tenemos elaborado. Varias de las preguntas también se refieren a este conflicto, a esta situación que la sociedad percibe como en contradicción entre los intereses de las empresas, entre los intereses de la inversión, entre los intereses de aquellos que generan el empleo, como tú has dicho, las empresas, y los intereses de los ciudadanos, con una reforma laboral en la que al final pues, se ha percibido por parte de la ciudadanía una importante pérdida de derechos adquiridos en el tiempo y bueno, pues siguen en el foro de este pasado lunes, se insistía en que la reforma debía profundizar. Tenemos otros modelos que aquí en Euskadi han sido pues muy característicos nuestros, como el modelo cooperativo, que también en este momento pues, algunos ponen en entredicho. ¿Cómo ves, Lehendakari, el futuro de las relaciones laborales? ¿Cómo ves que Euskadi tiene que moverse en este complejo escenario? Es una pregunta sencilla. Bueno, yo creo que en Euskadi, y hablo solamente de Euskadi y no hago ninguna comparación, en Euskadi yo creo que los empresarios, teniendo en cuenta que el tejido económico productivo de Euskadi en un 90% es pequeña y mediana empresa, y esto es algo que no podemos olvidar, tenemos que ser honestos toda la sociedad con el grado de implicación social que tienen los empresarios, por regla general, en la sociedad vasca. Y por lo tanto, cuando se hace la disquisición de los intereses de las empresas en base a discursos como si siguiéramos en esquemas del pasado, del capitalismo más cruel, del neoliberalismo, etcétera, yo creo que deberíamos ser honestos en la sociedad vasca, ensalzar la figura del empresario que arriesga, ensalzar la figura del empresario que es un ciudadano, ciudadana, como cualquiera de nosotros y de nosotras, que vive en nuestro pueblo, que está comprometido socialmente. ¿Cuántas y cuántas iniciativas sociales que hay en cada uno de los pueblos están sustentadas por el apoyo de los empresarios que dirigen sus empresas? Y las empresas no son solamente los empresarios, las empresas son también los trabajadores. Y el concepto de empresa para nosotros, desde el Gobierno vasco y para el partido que me apoya y al que pertenezco, es empresario y trabajador, trabajadora. Los intereses de los ciudadanos, por lo tanto, creo que están muy arraigados en lo que es también el compromiso de los empresarios y el compromiso de las empresas, de revertir muchas veces el dinero no en beneficio propio, sino en inversión en la propia empresa y también en inversión en las políticas sociales de cada uno de los municipios. En este sentido, sí, creo que como miembro de un partido que votó en contra de la reforma laboral, podemos decir claramente, también como Lehendakari, que no estamos de acuerdo con la reforma laboral existente, no estamos de acuerdo con la reforma laboral aplicada. Y no lo estamos porque habrá podido servir para otras prácticas, pero no para la generación de empleo, como lo estamos observando. Y esta es la denuncia que en su momento ya hacíamos. Nosotros apostamos por un sistema de flexiseguridad, de flexibilidad también compartido y combinado con la seguridad. Y este es uno de los modelos que es de referencia en los países nórdicos, países a los que hemos acudido y que hemos tomado siempre como referencia, no solamente en este ámbito, sino también países que hemos tomado como referencia en lo que es la política fiscal, que esta es otra de las tareas pendientes y de las cuestiones pendientes. Saber cómo queremos vivir, si mirando al norte o mirando al sur. Pero efectivamente también en la demanda planteada de que existen otros modelos y se hace una reflexión sobre el cuestionamiento del modelo cooperativo, yo tengo que decir que no. El modelo cooperativo no puede ser puesto en cuestión. Una cuestión es el modelo de gestión y otra cuestión es el modelo cooperativo. Y el modelo cooperativo no puede ser tomado el todo por la parte o la parte por el todo. No puede ser que la situación que afecte a una o 20 cooperativas suponga poner en cuestión el modelo cooperativo.
Y no puede ser que el modelo cooperativo se circunscriba solamente a un grupo determinado. El modelo cooperativo es toda la economía social que existe en la comunidad autónoma del País Vasco y que es referente como ejercicio de economía social. Y en este punto, la pregunta final es el marco de relaciones laborales o las relaciones laborales. Pues tiene que ver también con lo que antes decía, en lo que es el espíritu de acuerdo, el espíritu de concertación. Nosotros hemos abogado también en lo que fue el año pasado por lo que pudieran plantearse los convenios colectivos, acuerdos interprofesionales, convenios en los que pudiera mantenerse la especificidad de ser territoriales o de ser autonómicos frente a lo que era el vencimiento del plazo del día 7 de julio del año pasado. Y, en todo caso, nosotros seguimos apostando por unas relaciones laborales en las que haya un diálogo permanente entre empresario y trabajador-trabajadora, que al final son también, como decía antes, la empresa. Y en este punto también apelo a la sensibilidad y a la responsabilidad de los sindicatos en general, pero de algunos más que otros en particular, de dejarse de lo que son esquemas del pasado, que son esquemas del pasado, de pensar también cuál es el grado de riqueza y de bienestar que generan las empresas vascas, 90% tejido económico productivo de Euskadi, pequeña y mediana empresa, y de pensar que Euskadi es un país industrial y que tenemos que recuperar esa política industrial, y que recuperar esa política industrial tiene que ser un ejercicio desde la ayuda de las instituciones, pero con compromiso de todos, y en esto incide también las relaciones laborales. Da gusto irte, Lehendakari. Muchísimas gracias por lo que a la empresa y a los empresarios les toca. Alguna de las preguntas es concreta. Tuvimos hace poco un desayuno con Mario Fernández, los antiguos alumnos de la Comercial. Él hablaba del futuro y él hablaba de pues, la necesaria entrada de otros accionistas en el accionariado de Kutxabank, y hablaba de cómo en Francia no había tantos ascos a que fuera el sector público el que pudiera entrar decididamente en empresas estratégicas para el país y que quizá fuera un camino a seguir. ¿Cómo ve el gobierno vasco el futuro de Kutxabank? ¿Cómo cree que puede ser la configuración de ese accionariado? ¿Estaría dispuesto el gobierno a tomar parte en él? Bueno, yo creo que tengo que empezar por decir que tengo una confianza absoluta en quien hoy preside Kutxabank y en lo que es la cúpula directiva de Kutxabank, que viene además de lo que es una cultura de accionistas que son los de Kutxabank, las cajas de ahorro territoriales, y que por lo tanto el propio presidente de Kutxabank, y no tengo ninguna duda que se expresa con absoluta sinceridad y con absoluta transparencia y honestidad, el propio presidente de Kutxabank defiende lo que es el arraigo social de Kutxabank, aun cuando tenga que dar como consecuencia del MOU, aun cuando tenga que dar como consecuencia de la legislación europea, que esto es algo que no podemos perder de vista también, que hay una legislación europea y que hay un MOU, que hay un memorándum de entendimiento que obliga a Kutxabank a dar entrada a accionistas privados, a abrir la participación en lo que es el conjunto de los accionistas que hoy son las cajas de ahorro. Pero el propio presidente de Kutxabank dice, y estoy convencido de que va a ser así, que se mantiene el arraigo social y que además tiene un componente de obra social que hay que contemplar y que hay que respetar y que hay que proceder. Si el gobierno, yo creo que el gobierno no puede entrar como accionista o no debería entrar como accionista en una entidad financiera privada. El gobierno ya participa en proyectos empresariales que también están siendo objeto de revisión en cuanto a lo que es la transformación en la que estamos instalados, en cuanto a lo que es la renovación. El gobierno no ha creado un banco público, el gobierno ha creado un Instituto Vasco de Finanzas, su propio Instituto Vasco de Finanzas, para concentrar toda la capacidad de avales, toda la capacidad de préstamos, toda la capacidad de ayuda financiera desde el propio gobierno vasco en una herramienta que es el Instituto Vasco de Finanzas. Yo confío en que la apertura que tenga que hacer Kutxabank a la participación de accionistas ajenos a lo que hoy son las cajas de ahorro tendrá, en todo caso, la mirada puesta en la garantía del arraigo social y la mirada puesta también en el compromiso social, con la obra social.
Hemos estado comentando antes que ayer salía el mapa europeo de la innovación por países y por las regiones europeas, y era un mapa en el que, pues en el conjunto de la península, las únicas islas conectadas a Europa eran Euskadi y Navarra. El resto de la península, todo el sur de Europa, tiene un color pálido, un color triste. Luego hay un color del centro de Europa en el que Francia, Benelux, en el que está conectado Euskadi, y luego hay otro color que es el del norte de Europa, el de Alemania, el de los países nórdicos, que son en este momento la locomotora. Y claro, en esa mirada entre el norte y el sur a la que también te has referido, ¿no?, en esa conexión también de nuestra marca con la marca España y con lo que está sucediendo en términos de corrupción, en términos, se ha hablado mucho de valores y no siempre tenemos asociado esa imagen. Tenemos dentro de poco las elecciones europeas y, sin embargo, la ciudadanía de Europa lo ve como algo lejano, algo en lo que realmente pues, no tenemos mucho que hacer o mucho que ver. ¿Cómo desde el Gobierno vasco se ve esta realidad en la que Euskadi, por una parte, pues, está conectado profundamente al destino del resto del Estado y, sin embargo, quizá nos interese más conectarnos al crecimiento, a las inversiones, al modelo social que hay en el norte de Europa? Además de por las referencias que supone para nosotros el norte de Europa, además de por todo lo dicho, tanto en lo que es desarrollo humano y crecimiento sostenible, también mirando a lo que son modelos de estado de bienestar, hay una política de innovación, política de ciencia, tecnología e innovación, a la que me he referido antes con la próxima aprobación de un nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación y también la aplicación del RIS3. Tendremos próximamente, en un plazo de un mes, 2 meses, la creación o la conformación del nuevo Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología, donde participarán también más proyectos empresariales que los que hasta ahora tenían asiento en lo que es el Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología. Aprobaremos un decreto para ello. El día 22-23 o los días 22-23 de abril del año pasado yo me entrevisté, como he dicho también, con los líderes europeos, el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, y estuvimos hablando, además de otras cuestiones, estuvimos hablando también de lo que son los retos, los objetivos de la Unión Europea, concretados en ese programa Horizon 2020 o 2020, en lo que pueda ser el reto de la garantía juvenil, el reto de lo que es la formación profesional, el reto de lo que es la innovación en la Unión Europea para el año 2020, y constatamos cómo Euskadi está muy bien posicionada en esos retos, en esos objetivos y en esos quehaceres, hasta el punto de que próximamente espero que el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, tenga una respuesta positiva, que yo he cursado también consulta a los consejeros y consejeras del Gobierno vasco para si el propio presidente del Consejo Europeo puede editar un folleto en el que ponga a Euskadi en valor en lo que es su apuesta por la innovación, porque estamos en lo que es investigación en el 2,03, no es suficiente y tenemos que seguir dando pasos. A eso estamos dedicados en lo que es la transformación también, en lo que es ese mapa de innovación al que hacía referencia en lo que es el conjunto del Estado español. A eso unimos también la marca Basque Country, con esa interpretación de la marca de España. Bueno, yo no quiero denigrar ni denostar lo que puedan ser otras marcas, yo quiero fortalecer lo que es nuestra propia marca, marca Basque Country. Y lo hago desde lo que es el compromiso también interno del Gobierno, desde el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, desde el Departamento de Educación, Política y Lingüística y Cultura y desde la Secretaría General de Acción Exterior, los 3 pilares sobre los que se va a asentar también el programa de internacionalización, el programa marco de internacionalización, donde tiene una pata la marca Basque Country. Basque Country que, como decía, no es solamente un país. Nosotros hemos constatado cómo el producto de nuestro tejido económico productivo, valga la redundancia, ha tenido como mercado en un 30-40%, tanto el mercado interno en la comunidad autónoma del País Vasco como el mercado español, y el resto del 30% el mercado internacional. Hemos visto cómo el mercado español ha caído. Eso es algo que nos obliga a pensar en la internacionalización. Y eso lo queremos hacer desde un estilo, desde una cultura, desde unos valores,
aplicados a lo que pueda ser resumido en la marca Basque Country. Yo creo que estamos bien posicionados en eso que también he mencionado, el diálogo que mantenemos con todo tipo de embajadas. Me he referido a los embajadores de Noruega, Alemania, México, Estados Unidos, ayer mismo. Con el embajador de Noruega puedo decir que estuvimos hablando de innovación y de la necesidad que Noruega también tiene de innovación. Embajadas sudamericanas, hace 15 días, 3 semanas, estuvimos reunidos en la Secretaría General Iberoamericana con 21 países de los 22 países que conforman la Secretaría General Iberoamericana, y varias de esas naciones o estados o países nos reclamaban formación profesional, nos reclamaban técnicos, nos reclamaban colaboración con las universidades, nos reclamaban viaje de sus estudiantes a las universidades vascas para especializarse en ciencias tecnológicas también. Creo, por lo tanto, que como Euskadi estamos bien posicionados, se ha venido trabajando mucho en los años anteriores. Creo que se supo abordar una transformación necesaria en los años 80, en los años 90, con la inversión en innovación, en lo que fue también poner las bases de la internacionalización, y ahora en esta década tenemos que proceder desde la fortaleza o desde la oportunidad, según como miremos en este tiempo de crisis, pero también en este mundo global. Algunas preguntas que llegan me piden que dé la vuelta a la pregunta y en vez de preguntarte qué esperamos del Gobierno, te pregunte qué esperas tú de la Universidad de Deusto. Una universidad que, como has dicho, pues tuvimos el orgullo de tener entre nuestros alumnos a ejemplos de valores como fue el primer Lehendakari y su equipo, que fue realmente gente que apostó por los valores con claridad. A veces se nos reprocha a la universidad que hemos perdido ese camino, ¿no? de realmente formar a las personas en los valores, y nos hemos dejado, sobre todo en el área de empresa, ¿no? Llevar por otros modelos. Deusto también, en lo que es innovación social, pues tiene en la tradición de humanidades, en la traducción de otras muchas de sus facultades, una clara vinculación. ¿Qué espera el Lehendakari de la universidad en su conjunto y de la Universidad de Deusto en particular? ¿Qué esperas de nosotros? Bueno, no espero porque, y no es por halagar los oídos del rector ni de los presentes, no es agasajar a quien me ha invitado a participar en este foro. No espero nada. Yo creo que la Universidad de Deusto está comprometida, y no solamente los conceptos de valores o innovación social. Yo resumo en cuanto a lo que creo que es la Universidad de Deusto, y espero que siga siendo así, una universidad que en su propia definición intenta matizar esa concepción de ser una universidad privada a que se interprete la Universidad de Deusto como una universidad de iniciativa social, y que por lo tanto que la Universidad de Deusto, si es de iniciativa social, tenga su coherencia también con lo que es su encaje, implicación y engranaje permanente con lo que es la realidad social. Muy bien, Lehendakari. Nos queda una última pregunta. Teníamos previsto acabar a las 10:15 y vamos a respetar el horario. Algunas preguntas se han quedado en el tintero. Quizá me gustaría acabar con una que habla del futuro, que has hablado de Euskadi 2020, has hablado en términos positivos. ¿Cómo es tu mirada? ¿Cómo ves a Euskadi en el año 2020? ¿Qué sectores ves, imaginas? ¿Cómo va a ser nuestra sociedad? ¿Cómo van a ser nuestros jóvenes? ¿Volverán los que tienen que salir fuera? ¿Estarán en una diáspora de jóvenes vascos conectados con nosotros de alguna manera? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, la exposición tenía como título, como planteamiento, Euskadi 2020. Por lo tanto, todo lo que he desarrollado en la exposición de desarrollo humano, crecimiento sostenible, el plan de paz y convivencia, está mirando al año 2020, más allá de lo que pueda ser la legislatura que a nosotros nos corresponde gobernar, habiendo asumido esta responsabilidad a finales del año 2012 y que nos llevará, si no hay imponderables, hasta el año 2016. Creo que estamos desde no la acción de nuestro gobierno solamente. Yo quiero ser honesto con todo lo que se ha hecho en el pasado, y en el pasado se ha hecho mucho para hacer que Euskadi hoy podamos ser referentes, que estemos orgullosos de Euskadi. Yo a lo que aspiro es a que en el año 2020, quienes vivan o vivamos en el año 2020, podamos decir que estamos orgullosos de Euskadi, y que para ello pues todos pongamos nuestro granito de arena. Yo espero que
Euskadi 2020 sea que dentro de este mundo global, también ya utilizado como tópico, seamos conscientes de que tenemos una identidad. Tenemos una identidad basada en un sentimiento de pertenencia, sea el que sea, pero una identidad cuyo elemento fundamental es el idioma, la cultura. Tenemos una identidad propia basada también en un sistema de autogobierno, no del año 1979 a hoy, sino un sistema de autogobierno muy anterior, y eso comporta una identidad de autogobierno político, institucional, que necesita también de un proceso de construcción de esa institucionalización que se inició en el año 36 y que siguió después de la etapa negra, siguió en el año 79 y nos va llevando hasta el futuro. Tenemos que saber cómo tenemos que construir ese proceso de institucionalización desde la decisión de los propios vascos y vascas en armonía con el resto, sabiendo que formamos parte de un mundo global. Un sistema de autogobierno no solamente político e institucional, un sistema de autogobierno fiscal, que es una joya que no podemos perder y tenemos que cuidar como vestigio de unos derechos históricos. Y apuesto que todo esto, basado en la identidad, desde lo que es el respeto y la convivencia con otras identidades, nos lleve también a ser consecuentes con el mundo global en el que vivimos, con un espíritu de modernización permanente, con un espíritu de estar a la altura de los tiempos en cada momento. Y para eso es necesario, como bien apuntabas, los jóvenes. La garantía juvenil, a la que hacía referencia también en la conferencia de antes de ayer, en el Global Forum, también en mi exposición de esta mañana, creo que es básico que nosotros entendamos que no tenemos que caer en tópicos también de la fuga de los jóvenes, porque hay jóvenes que salen al exterior por voluntad propia, por formarse, como históricamente ha sido. Es cierto que tenemos un mercado laboral exiguo y es cierto que hay necesidad de salir al exterior porque no hay oportunidades aquí, y todo eso nos tiene que hacer pensar con los programas que estamos trabajando también desde el Gobierno vasco, los Global Training, las Junior Cooperativas, etcétera. Tenemos que pensar también con todas las becas que estamos ofreciendo de internacionalización desde el Gobierno vasco, en conjunto también con las cámaras de comercio de esta comunidad autónoma. Tenemos que pensar que a todo eso le tenemos que dotar de un objetivo, que es poner las opciones para que la gente que quiera volver pueda volver. La gente que quiera ir, formarse y vivir en el exterior lo puede hacer, pero la gente que quiere ir y después quiere volver, tenemos que hacer lo posible por generar esas opciones o generar esas oportunidades. Yo espero que en el año 2020 podamos estar hablando de unas tasas de desempleo que no sean las del 16% que hoy nos está asolando en la comunidad autónoma de Euskadi, que podamos estar por debajo del 8% en las tasas de desempleo. Espero que podamos ser referencia en lo que es innovación, espero que podamos ser referencia en lo que es convivencia normalizada entre los partidos políticos que tenemos un sentimiento de pertenencia diferentes unos de otros. Esperemos que en el año 2020 podamos decir también a quien venga por detrás que a quienes nos cupo la responsabilidad en el año 2012 al año 2016 supimos hacer las cosas para que esto fuera posible. Que así sea, lehendakari. Mila esker. Bueno, solo queda despedirnos. Creo que ha sido una mañana extraordinariamente interesante. Le quiero agradecer al lehendakari el contenido de información que nos ha dado. Y ha sucedido, como frecuentemente pasa cuando hablamos de economía, que se acaba hablando también de valores. Y yo destacaría, tal vez, ¿no?, esa corriente subterránea que parece que aflora una y otra vez en su intervención de convivencia, acuerdo, respeto,
conciliación, etcétera, que son, bueno, unas bases que me parece que pueden ser muy interesantes para construir este país. Les avanzo ya que el día 14, viernes, tendremos otra sesión. Nuestro invitado será Juan María Nin Génova, vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank. Se referirá a los retos y oportunidades de la situación económica actual de la y posteriormente, a principios de abril, el invitado será Guillermo Dorronsoro, que tendrá una visión más próxima a la reflexión universitaria, aunque, como es propio de la comercial, bien apegada a la realidad empresarial de este país. Pues muchas gracias por su presencia y espero que nos sigamos viendo.